Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. La paz del Señor esté siempre contigo. El evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 5 del 20 al 26 y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, por eso yo les digo que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en vivir conforme al plan de Dios, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes oyeron que se dijo a los antepasados, no matarás, pues el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo que todo el que se enfurezca contra su hermano será sometido a juicio. El que lo insulte será llevado ante el tribunal, y el que lo desprecie será condenado a la Gehenna. De modo que si al presentar tu ofrenda sobre el altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Después regresa y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y éste al guardia para que te encierre en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste, te enfureciste con alguien? Recuerda cómo reaccionaste y por qué llegaste a esa reacción. Creo que el evangelio de hoy, sin lugar a dudas, es un desafío enorme para nosotros como creyentes, discípulos de Jesús, que buscamos procurar una vida al estilo de Jesús. Este evangelio que hoy hemos escuchado hace parte del Sermón de la Montaña, una de las enseñanzas más sublimes y relevantes de Jesús. Podemos decir que el Sermón de la Montaña es el corazón mismo del mensaje evangélico y que nos enseña cómo vivir como verdaderos discípulos de Cristo. No hay duda que el Sermón de la Montaña nos ofrece un camino claro hacia la santidad. Y hoy Jesús nos habla de tres elementos que son fundamentales. Primero, nos invita, nos llama, nos reta, nos desafía a superar a los maestros de la ley y a los fariseos en nuestra vivencia de fe. Nuestra justicia tiene que superar la justicia de los fariseos y maestros de la ley. No olvidemos que los fariseos y maestros de la ley eran personas bastante religiosas, respetadas en sus comunidades, ortodoxas, conocedoras de la ley, que practicaban la ley. Sin embargo, Jesús nos dice que nosotros, nuestra justicia, tiene que ser más grande, superior a la de ellos. ¿Por qué? Y aquí está lo interesante. Es que ellos practicaban la ley de una forma externa. Sin embargo, cuando se trata de vivir nuestra fe, no basta, no es suficiente con nuestras acciones externas. Jesús va a las intenciones del corazón. Jesús quiere que desde dentro de nosotros salgan acciones que concuerden con las intenciones que hay en el corazón. Los fariseos y maestros de la ley eran buenos para cumplir con las formas externas de la ley, con sus tradiciones, rituales, ceremonias, pero el corazón sabemos que estaba desconectado de Dios. Lo importante para ellos eran las acciones externas, mas no las intenciones del corazón. Y Jesús lo que quiere decirnos es que tan importante como las acciones externas son las intenciones que hay por dentro. Las intenciones que nos mueven y nos llevan a esas acciones.
No podemos desconectarlas. Tienen que ser consecuentes. De ahí entonces que nuestra vida cristiana se tenga que vivir desde adentro, desde una renovación interior, desde una transformación, desde un cambio, desde una conversión, permitiéndole al Señor que toque el corazón y que desde el corazón salgan buenas acciones. Se trata entonces no solo de cumplir con externalidades, acciones externas, no, se trata de tener una experiencia al interior, de transformación, de ese toque divino que nos haga personas diferentes. Pero también Jesús hoy nos habla acerca de emociones que pueden ser muy comunes, naturales, pero que cuando no sabemos manejarlas nos hacen daño, son destructivas. Y estamos hablando de la ira, estamos hablando de la furia, estamos hablando del enojo. Hoy Jesús dice en su palabra una vez más, se les dijo a sus antepasados, no matarás. Es cierto, y lo leemos en Levítico 24:17. El que quita la vida a otra persona será condenado a muerte. Esto es lo que decía la ley. Sin embargo, Jesús dice que cuando ya nosotros nos enojamos, nos enfurecemos y empezamos a insultar, a herir al hermano, a la otra persona, Jesús equipara esas acciones con el homicidio contra otra persona. Esto es para ponerle mucha atención, porque cuántas veces nos descontrolamos y dejamos que la ira, la furia, el odio, el enojo nos dominen, nos controlen. Muchas veces cuando vemos personas enojadas o enfurecidas, hablamos de esas personas y nos referimos regularmente a esas personas como personas con un carácter fuerte. Pero eso es mentira. Realmente son personas con un carácter débil. ¿Y sabes por qué? Porque no son capaces de controlar sus emociones. Porque no son capaces de mantener la paz de Dios dentro de ellos. ¿Y cuántas veces dejamos que el enojo, la ira, la furia tome control de nuestras vidas? Y nos lleva muchas veces esto a causar destrucción, a destruir nuestra vida, como también a destruir la vida de otras personas. Hay que tener mucho cuidado con esas emociones cuando no son manejadas de una forma saludable. Es imposible evitar enojarnos. Hay cosas que nos enojan, hay injusticias que nos enojan y que pueden llevarnos muchas veces a tomar acciones positivas. El problema es cuando ese enojo, esa ira, esa furia se descontrolan y nos llevan a acciones que hacen daño, que destruyen. Recuerda que Caín mató a Abel por enojo. Y lo leemos en Génesis 4, 5, 8. Recuerda que a Esteban, el primer mártir, lo mataron por enojo. Los judíos se enfurecieron. Y lo leemos en Hechos 7. El enojo, cuando no es manejado correctamente, nos puede llevar a acciones graves. ¿Y cuántas personas no han llegado incluso a quitarle la vida a otros simplemente por enojo, por una ira que no fueron capaces de controlar? El Señor nos dice en su palabra, y lo leemos en Efesios en el capítulo 4, versículo 31, desaparezca de ustedes toda amargura, ira, enojo, insulto, injurias y cualquier tipo de maldad. Qué importante es esto. La clave está en no descontrolarnos y saber manejar estas emociones. Mucho cuidado con el enojo. Y pídele a Dios que te ayude. Si eres una persona que te descontrolas fácilmente y pierdes el control y estás llena de ira continuamente, pídele a Dios que te ayude a encontrar cuál es la razón de esa ira. ¿Por qué te enojas tan fácilmente?
Dile a Dios que te ayude a controlar esas emociones que Dios mismo nos ha dado. Pídele a Dios que te ayude a tener su paz y a tener un control. A no dejarte llevar por la carne, porque la ira es una obra de la carne. Y más bien a dejarte llevar por el Espíritu. A tener fortaleza y a saber dominar esa emoción, que todo lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Pero también Jesús hoy nos habla acerca de la reconciliación, lo importante que es reconciliarnos. Esto es importantísimo en la vida del cristiano. Y Jesús nos dice, si vas a llevar tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate primero con él, haz la paz con ese hermano, con esa hermana. Busca la reconciliación, busca el perdón. Ponte de acuerdo lo más pronto posible con esa persona para encontrar el perdón y en lo posible la reconciliación. Ya hemos sido reconciliados con Dios mediante Cristo Jesús, nos dice su palabra. Y Dios nos ha puesto este ministerio de la reconciliación a cada uno de nosotros para que procuremos la reconciliación, para que busquemos el perdón. Y lo hagamos a tiempo. ¿Cuánto nos cuesta cuando ofendemos a una persona aprender a pedir disculpas? Aprender a pedir perdón para sanar. Y esto hay que hacerlo y practicarlo de una forma continua, permanente y rápida. Muchas veces postergamos tantas cosas en la vida. Y esperamos como que pase el tiempo, tratando de que el tiempo sane cualquier herida. Y no es así. Cuando rehusamos perdonar y perdonar en ese momento, estamos creando distancias que a veces se hace ya imposible acortar. Por eso vale la pena procurar el perdón, la reconciliación en el momento, hacerlo lo más pronto posible. A Dios le importa tu ofrenda, pero le importa más tu reconciliación. Y que vivamos como ministros de la reconciliación. En otras palabras, que procuremos reconciliarnos y trabajemos por la reconciliación. En este tiempo de la Cuaresma, creo que esta es una invitación muy hermosa. Si hoy te acuerdas de alguien a quien quizás ofendiste o te ofendió, y a lo mejor estás enojado con esa persona, quizás es tiempo de buscar y procurar la reconciliación, el perdón. Y que desde tu corazón le otorgues el perdón a esa persona. Y en lo posible, comenzar ese proceso de reconciliación. Ya Dios nos reconcilió para que nos reconciliemos unos con otros. Y la reconciliación trae sanidad, trae grandes beneficios a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de comunidad. Por eso, déjate llevar por la humildad. Y pídele a Dios la fortaleza para pedir perdón cuando has ofendido. Y para saber perdonar cuando alguien te pide perdón. Es lo que Dios quiere. Y sobre todo lo que Dios desea en este tiempo de la Cuaresma. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos permita vivir una vida cristiana que supere la de los fariseos y maestros de la ley. Porque es una vida que se vive desde adentro, con un corazón tocado, renovado y transformado por la gracia del Señor. Y porque hemos sido tocados, transformados y reconciliados por Dios, por eso procuramos el perdón y la reconciliación con otros. Recuerda que el perdón, la reconciliación, esto no es un acto humano, esto es un don divino. Y cuando lo practicamos, nos acerca más plenamente a Dios. Y de eso se trata. Se trata de estar más cerca de Dios. Y cada vez que perdonas y buscas la reconciliación, estás más y más cerca de Dios y más cerca del reino de los cielos.
Que Dios te bendiga y que Dios te ayude hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.